Hay una historia, no abran todavía la Biblia, pero que quiero compartirles una historia de cómo Dios se sentía orgulloso. En toda la Biblia, Dios menciona dos hombres de los cuales Él se siente orgulloso. En el Antiguo Testamento, de Job. Dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él. Varón recto, temeroso de Dios. Y, bueno, no me acuerdo la tercera característica que da de Job. Y apartado del mal. Y entonces, en el Antiguo Testamento, dos hombres de los cuales Dios se siente orgulloso. Primero, en el Antiguo Testamento de Job, pero porque era un hombre de intercesión, de clamor, hacía sacrificios por sus hijos, por si hubieran pecado. Era un hombre rico, también era generoso. Y en el Nuevo Testamento, él se siente orgulloso, Jesús, ahora de Juan el Bautista. Y dice: entre los nacidos de mujer, y no había otra forma. No hay otra forma. Entre los nacidos de mujer, no hay otro como Juan el Bautista, pero aclaró algo. Dijo: pero en el reino de los cielos, el menor es mayor que él. O sea, en el reino de los cielos, el que ha entrado allá ha hecho cosas más grandes que las que hizo Juan el Bautista. Entonces, ¿por qué Dios se puede sentir orgulloso de una persona? Eso es lo que quiero que estudiemos hoy, porque muchas veces nosotros no entendemos, no sabemos cómo se sentiría orgulloso. Voy a poner otro ejemplo grande que me gustó mucho. Por ejemplo, alguien te está llamando, ¿no? Pero tú estabas conectado hablando con celular con otra persona. Pero esa llamada que entra es muy importante, así se llama el tema de hoy, una llamada muy importante. ¿Tú qué haces? ¿Lo dejas que espere? ¿O le dice a la persona con que está hablando: mira, perdóname, tengo que contestar otra llamada, te cuelgo y te llamo más tarde por cortesía? ¿Usted qué haría? La segunda. Yo también. Pues bueno, quiero que sepan que Dios todas las madrugadas nos está llamando. Y de pronto estamos ahí como roncando, durmiendo plácidamente, pero Dios nos está llamando. Mire lo que dice en el libro de Mateo capítulo 26, que también hay una historia poderosísima. Mateo capítulo 26, desde el verso 40 en adelante, podemos ver cómo Jesús solicita a sus discípulos que le ayuden a orar. Mateo capítulo 26, verso 40, dice: vino luego a sus discípulos y los halló. ¿Cómo los halló? Algo parecido, ¿no? Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y dice: fue y oró por segunda vez. Ahora, analicemos. ¿Cuánto ya había orado? Una hora. Porque él vino y les dijo: ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Y entonces casi que les dice sinvergüenzas, pero se retira y dice: y por segunda vez. O sea, ¿cuántas horas oró Jesús? Mínimo 3, porque le hace 2 veces el mismo llamado. Si yo le pregunto a cada uno de nosotros, no, bueno, ¿usted cuánto tiempo ora? Porque hay gente que para hablar por celular son buenos.
Yo no mucho, yo no sé. Yo, bueno, sí, amén, amén. Dios te bendiga. Bueno, chao. Aún con mi mamita sí es buena comunicadora. Buena para hablar. Uy, esa es tremenda predicadora. Pero yo no sé, yo para el teléfono no soy como tan fluido, como de tan largas palabras. Mi hija Helen me llama. Y ella es capaz de pintorretearse, lavar la loza, hacer de todo. Y ella, bla, 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 bla. Y yo, pero le pasa a su mamá, mamita. Y le largo el teléfono a la mamá. No soy como de conversaciones tan largas, no tengo como mucho por decir. Pero, ¿cuánto tiempo usted habla con Dios? ¿1 hora? Porque Él dijo, mínimo 1 hora. ¿O 2 horas? ¿O 3 horas? No, pastor, ni 15 minutos. Y entonces, pues claro, cuando una pareja de esposos, porque yo siempre comparo la relación de nosotros con Dios con el de una pareja. Donde hay intimidad, donde hay conocimiento, donde hay confianza. Pero cuando una pareja está mal de comunicación, la comunicación es mala, ya hay separación. Lo mismo con Dios. Y entonces a veces no estamos dándole la importancia a la oración, pero queremos ser bendecidos. Queremos y necesitamos milagros. Pero como el mudo. Por eso Jesús, cuando llamó a Bartimeo, Él le tuvo que preguntar, pero háblame con tus propios labios, con tu propia boca, ¿qué es lo que quieres que yo te haga? Y Bartimeo entonces casi que le dice, no veo. No que Jesús no viera que estaba ciego, sino que Dios quiere que nosotros le expresemos. Por eso se llama orar. Hay un pasaje bíblico donde dice, y abriendo su boca, hablando de Jesús, abriendo su boca les predicaba. Orar es eso, abrir la boca. En el cielo, cuando seamos trasplantados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible, y en el cielo es posiblemente que ya no vayamos a utilizar los labios, porque seremos como los ángeles. Y posiblemente sea nuestra comunicación telepáticamente, pero mientras estemos en este cuerpo, por favor, abra su boca. Mira a la persona que está a su lado, sacúdela tantito y dígale, por favor, abre tu boca y ora al Señor. Juan capítulo 14, verso 13. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado. Note el objetivo primordial que tiene Dios en cuanto a la oración. Si usted ora conforme a la voluntad de Dios, dice, y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo voy a hacer, pero el objetivo principal es que Dios, el Padre, sea glorificado. Ahora, cuando no oramos, no estamos permitiendo que el Padre sea glorificado. Hay gente que le pregunta a uno, ¿dónde estaba Dios en los incendios de California, de allá, de aquí, de Los Ángeles? ¿Dónde estaba Dios en los incendios? Pues claro, cuando nosotros no oramos, escúcheme lo que sucede. Dios siempre estará en su trono. Jesús, cuando nos enseñó a orar, ¿cómo nos enseñó que dónde estaba Dios el Padre? Dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. Entonces, si Dios está en el cielo,
La única forma para que Él venga a nosotros es a través de la oración. Si usted no ora, Dios le respeta su libre albedrío. Y va a suceder lo que usted quiera que suceda. Tal vez va a recoger de lo que ha sembrado. Porque de todo lo que el hombre sembrare, de eso también recogerá. Quiero que veamos 3 aspectos importantes de la oración. Les suplico, sé que muchos sabemos mucha teología. Yo sé que ustedes algunos ya son maestros, póngale cuidado. Pero la charla de hoy tiene un solo objetivo. Y se lo voy a decir para que usted pueda entender un poco mejor lo que, a dónde quiero llegar. Dios quiere que te conviertas en un intercesor. En el libro de Ezequiel dice la Biblia, y busqué un hombre sobre la tierra que hiciera vallado, pero no lo hallé. Entonces a veces estamos afanados y como Marta, turbados. Por eso Jesús le tuvo que decir a Marta, 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 y hay algunos que nos van a tener que decir, Marto, Marto, afanado y turbado estás con todas esas cosas, pero es que solamente hay una cosa que es necesaria, le dijo a Marta. Ay, Señor, y entonces el sancocho, entonces los panecitos, las arepas, todo es importante, pero no hay nada tan importante como que se atienda a escuchar la voluntad perfecta del Padre. No hay nada tan importante con eso. Entonces, note esta escena. Esa era la casa de ¿cómo era que se llamaba el papá de ellas? ¿Jairo? No. Simón, que había sido leproso. Entra Jesús a la casa de Simón, el que había estado leproso, pero que lo había sanado. Y ahí estaban sus hijas. Era Marta, era María, era Lázaro. Ahora entra Jesús a la casa de ellos y préstenme atención a la escena porque habla de que habían varios personajes. En ese mismo lugar me imagino que estaba el anfitrión, pero no lo mencionan. Pero él estaba ahí porque había sido invitado por él. También estaba Judas, que más adelante en esa escena aparece cuando ella rompe el vaso de alabastro y empieza a decirle, ay Señor, hubiéramos vendido eso. Ahí estaba Judas, estaba Marta, estaba María y estaba Lázaro. La casa estaba llena, pero cada uno con una actitud diferente. Entonces, Simón, que era el anfitrión, a lo mejor se paró en la puerta y esperando que llegaran los invitados. Lázaro sí se menciona que estaba sentado junto a la mesa y cruzado de brazos, tal vez esperando que le sirvieran. María, que era la anfitriona también, esa era la que estaba barriendo y haciendo el sancochito santafereño, no sé, o el ajíaco santafereño, el mute santanderiano. Ocupada ella ya, y cuando de pronto ve que entra María. Y María no se dirige a nadie, no mira a nadie, sino que se postra a los pies del Maestro. Y se embeleza con él, empieza a admirar su hermosura, la belleza de Jesús. Y empieza y rompe el vaso de alabastro y empieza a enjugar los pies del Maestro con sus cabellos. No era lógico que el cabello ella quisiera que le quedara impregnado de ese perfume. Dice la Biblia que la casa se llenó del perfume, pero no era del perfume, era de la adoración que ella quería darle al Maestro. Entonces Marta se siente como, pero ¿cómo así si yo soy la anfitriona? Maestro, ¿no te da cuidado que me deje María servir a mí sola? Dile que me ayude. El Maestro, aunque tenía hambre, porque a él le gustaba comer, le decían comilón y bebedor de vino. Era de buen comer el Maestro. Por eso lo dicen así.
los fariseos les decían que era bebedor de vino, comilón e hijo de fornicación. Se enteraron que el papá José no era el verdadero papá de él, pero no discernían que era por obra y gracia del Espíritu Santo. Impresionante las críticas de la gente. Ahora Jesús le dice, pues no, María ha escogido la mejor parte. A ese nivel espiritual es que cada uno de los que estamos aquí necesitamos llegar. Que aunque tenemos las cosas por hacer, los negocios por realizar, porque así estaba el negociante ese, estaba Judas ahí, estaba Lázaro, que unos poquitos días después muere, pero habían cosas más importantes que los negocios, que la comida, que la plata, que la vida, que todo, era pasar tiempos de adoración, tiempos de calidad en la presencia de Dios. Iglesia, escúchenme por favor. Cuando yo vine en marzo aquí a Estados Unidos, abajo a Miami, mi apóstol, mi pastor César me dijo algo muy importante. Dijo, ¿quieren conquistar? Pues ¿quién va a decir que no? Amén. Vas a tener que pasar de 3 a 5 horas buscando a Dios. Yo hice así, porque uno también tiene empresa, tiene otra iglesia, tiene familia, tiene de todo, tiene muchas cosas por hacer. Dijo, vas a tener que orar de 3 a 5 horas y pidiéndole al Espíritu Santo que le muestre cuál es el principado que está operando en Jacksonville. Pero tienes que conquistar es a través de la oración. No hay otra forma. Ahora, la pregunta misma para ustedes. ¿Qué quieres conquistar? ¿Qué necesitas? Entonces, en nuestras fuerzas necesitamos la plata, Señor. Entonces, tenemos necesidades materiales. Alguna necesita, bueno, por ejemplo, tener un hijo. Otras un buen marido. Otros un buen empleo. Otros unos buenos empleados. Otros los documentos. Otros una casa. Otros un carro. Todos tenemos necesidades. Todos. Pero en nuestras fuerzas es muy difícil. Necesitamos pasar tiempos de calidad orando. Entonces, 3 aspectos. Número 1, Dios desea hablar contigo y conocer sus necesidades de primera mano. Por eso cuando Jesús les da la regla de oro, les dice, pedid y se os dará. Sí, a mí que un padre rico, un padre multimillonario, tiene una finca que se llama La Tierra, y que Él es el dueño del oro y de la plata, porque Él es el dueño de los bancos, el de los dólares, el del petróleo, el de la bolsa en Nueva York, Él es el dueño, y que me diga, pídeme. ¿Sería yo muy torpe? No pararme a orar, no pararme a pedir. Creerme que yo no necesito de Dios. Yo me las arreglo, Señor, como pueda. Ah, bueno. Lo he de ver, mijito. Lo he de ver. A mí me pasó algo impresionante porque yo toda la vida fui vendedor. Yo toda la vida fui echado para adelante. Yo a mis 12, 13 años, yo ya me ganaba la vida. Yo me acuerdo que yo me iba a vender zapatos y en un viaje, yo me acuerdo un viaje una vez, estoy hablando hace, tengo 59, 47 años atrás. Ayer, la semana pasada. Y precisamente fui a Barranca Bermeja, que me fui a vender zapatos, tenía 12, 13 añitos. Pero a mí me pasaba de Juan Steven, yo me veía más viejo de la edad que realmente tenía. Y vendí. Cuando eso, hace 47 años, me gané como 80,000 pesos. Es decir, como hoy en día, unos 8 millones de pesos en un solo día. $2,000 en un solo día.
Ese día me los gané. Y claro, cuando me vieron que a mí me gustaba ganar plática desde pelado. Pero crecí y entonces empecé a independizarme de Dios. Y empecé a tener plata, empecé a ser empresario. Y compré mi primer propiedad, la segunda, mi tercera casa, ya 3 carros, empleados, una maquinaria, créditos. Y el humo, se me subieron los humos. Eso que uno como que se creía que mucho, que es que el mundo depende de mí. Y Dios me dio la porriada más grande del siglo. Subí como palmera y bajé como coco. Yo le contaba la semana pasada a Alfredito que hasta por eso fue que me quise matar. Porque a veces uno cree que es que en las propias fuerzas de uno lo va a lograr. No, no es por sus talentos. Así usted tenga muchos talentos. Dios quiere que dependamos de Él. Al pueblo de Israel, cuando lo saca al desierto, les dice, y todos los días comerán maná. Todos los días. ¿Qué significa eso? Dependencia de Dios hasta que se haga un estilo de vida. Hasta que se haga un estilo de vida. Que dependas de Dios. No, devolvámonos. Mejor eran los puerros, los ajos, la carne que comíamos en Egipto. Que se abra la tierra y se los traiga a esos sinvergüenzas. Y los murmuradores 40 años hasta que hagan dependencia total de mí. Lea la Biblia que hay un versículo específico que dice que era Dios para probarles el corazón si habían de ser fieles y dependientes de Él. Entonces a veces no queremos orar. Nos cuesta orar. Y Dios quiere tener una relación conmigo, contigo, con nosotros. No podemos continuar como que una vida que, sí, yo temo a Dios, yo amo a Dios, me gusta hacerle el bien al prójimo, sí, amén, yo le regalo un almuerzo al que sea, le regalo ropa, lo que sea. Pero es que hay algo más importante, que es que nosotros nos postremos en su presencia a adorarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El segundo aspecto es que Dios no quiere que usted se duerma. ¿Por qué le dijo a los discípulos, otra vez durmiendo? ¿No habéis podido orar conmigo 1 hora? Ahora, en Job, en el libro de Job, uno de los amigos de Job le dijeran, si buscares a Dios de madrugada y si tu corazón fuera limpio y recto, Dios se levantará por ti. Pero a nosotros nos cuesta madrugar a veces. Bueno, yo para la gloria de Dios legalmente no tengo esos problemas. Tengo una disciplina porque yo ya hice disciplina durante 30 años. Entonces el reloj, así no me suene, yo a las 4:10 de la madrugada ya estoy despierto. Y a veces yo mismo, no, duermas hablando, duermas ahí. En serio, hay veces que yo mismo me doy la orden, no voy a fregar la vida desde tan temprano. Pero no soy capaz porque hice una disciplina. 30 años levantándome 4:30 por tarde. Así yo ya quiera, no soy capaz, no puedo. Y eso es lo que Jesús quiere. Ahora, ¿por qué a la madrugada? Póngame cuidado, ¿por qué a la madrugada? Porque a la madrugada no hay tanta distracción. No nos van a llamar a esa hora, 4 de la mañana. Yo no creo que haya alguien que empiece a llamar. De pronto sí empezarán a fregar con el WhatsApp, pero yo también tengo que bloquear el celular, depender más de Dios y concentrarme en lo que Dios quiere que yo haga. Que es que Dios quiere que no me duerma, sino que pase tiempos con Él. Dios no quiere que yo me siga durmiendo. Son disciplinas y yo tengo que orar.
Tengo que interceder. Ahora, hay varios tipos de oración, ¿no? Por ejemplo, la intercesión es cuando yo clamo ya no por mí, sino por otros. Yo necesito interceder. Por eso dice la Biblia, busqué un hombre que hiciera vallado, que intercediere por los hombres, y no lo hallé. Dios quiere que usted ore por otros. Que ore no siempre por usted, ¿no? Como el ovejo, ¿no? El ovejo sabe la oración del ovejo, ¿no? Dame, concédeme, ayúdame, todo para adentro. No, Dios quiere que usted ore por este país donde estamos comiendo. Yo digo estamos, donde estamos siendo beneficiados. Ahora es una responsabilidad mía como habitante de Estados Unidos clamar por Estados Unidos, porque aun cuando Dios sacaba al pueblo como extranjero a Egipto o a Babilonia, oren por la paz de esa ciudad, y en la medida en que esa ciudad tenga paz, ustedes también tendrán paz. Y vemos que hay mucha necesidad también en los Estados Unidos. Entonces yo no puedo dormirme, necesito interceder. Habrá tiempo para orar también, Señor, y por mis finanzas, y Señor, cámbiame esta señora que me friega mucho la vida. No, mentiras. Tercero, entonces, primero, diga conmigo, Dios desea hablar conmigo. Dios desea hablar conmigo. Pero dígaselo a alguien, dígale, oye, Dios desea hablar conmigo. Y contigo. Y con Concel y Movistar. Contigo. Segundo, Dios, dígales otra vez a la persona, dígale, Dios no quiere que te duermas. Y tercero, Dios no quiere que entres en tentación. Póngale cuidado porque Jesús les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Note, cuando una persona no ora, y ojo con lo que voy a decir que es bastante relevante lo que voy a decir. Cuando una persona no ora, empieza a haber una separación y un alejamiento de parte del hombre con Dios. Un desconocimiento de su voluntad. Se desconoce entonces el deseo de Dios, su voluntad. Y por ende, cada vez, mire, y valga la redundancia, perdónenme que haga mucho énfasis en que tengo 30 años de pastor, sino que es que uno lo dice es porque ya tengo mucha experiencia y uno ha visto tantos casos, gente, líderes, pero líderes tremendos, pastores, y caen en pecado. Entonces, ¿cómo fue que cayó en pecado? Empecé a abandonar el tiempo de mi oración. ¿Cómo fue que se agarró con su esposa? ¿Cómo fue que le permitió esas emociones, esos sentimientos que lo gobernaran a usted? Empecé a apartarme de los tiempos de Dios en la oración. Empezaron a apartarse de la palabra de Dios. Ya ellos era solamente el domingo o el miércoles esperando que el pastor me dé una buena palabra. Eso no es suficiente. No es suficiente. Nosotros, recuerde, necesitamos dependencia total de Dios diariamente. Entonces, como Dios mismo había dado la orden de que el séptimo día nadie recogía el maná, si recogían cualquier otro día se les podría y les salían gusanos. La orden era, el día viernes van a recoger para el viernes y para el sábado. Y solo ese día el maná no se apodría, no se apichaba, no se les podría. Era solo demandando a un pueblo dependencia. ¿Por qué cree que Dios amaba a Moisés? Dios amaba a Moisés porque le dijo, si tu presencia no va conmigo, yo por allá no voy. Dependencia total de Dios. Entonces, usted no puede independizarse de Dios.
No puede porque va a caer en la tentación. Ahora, hay una tentación que la gente desconoce, que se llama apostasía, y que es una de las mayores influencias para que el anticristo se manifieste en la tierra. Apostasía es que se está predicando un evangelio tan barato, el evangelio de la superfe, el evangelio de la superprosperidad, el evangelio de que hasta iglesias de gays, que ese pedazo me lo borran, y que todo el mundo cree que no, que Dios nos ama a todos, nos acepta tal como somos, y que sigamos así, y entonces se está pervirtiendo el verdadero evangelio de Dios. La gente entonces está creyendo en fábulas y teniendo comezón de oír, escuchan lo que sea y no tienen discernimiento y entran entonces en esas mismas tentaciones. Gente, pero yo soy muy exigente con los niños de la alabanza o con las niñas de la adoración. ¿Por qué? Porque nosotros, los que nos paramos en el púlpito, de lo que hay en nuestro espíritu es que ministramos. Y ojo, uno no ministra por lo que habla, por el espíritu que hay dentro de uno, es que usted ministra. Y yo tiemblo por la responsabilidad que uno tiene cuando va a predicar o cuando va a compartir una palabra. Entonces, Dios lo último que desea es que usted entre en tentación o que empiece a alejarse, que esa es la apostasía y que es el método más tenaz que le va a funcionar al anticristo para que se corra el velo y él entre a hacer su función sobre la faz de la tierra, que no demora mucho, porque la gente vienen a la iglesia, conocen de Dios, pero el mundo se los arrastra. Pongamos nomás ejemplo de los que a partir del 1 de diciembre que empezaron a estar con nosotros y que yo vine y yo vi, hubo gente que empezaron a venir con nosotros y vinieron y bonito, y yo los estuve llamando a gente y le dice, ay, tan bonito, sí, pastor, yo tengo que ir, yo tengo que volver, pastor, yo voy a volver, amén, amén. Pero el enemigo no lo suelta. Con 1 o 2 domingos que usted deje de venir seguido, usted empieza a enfriarse. Empieza a perder su comunión con Dios. ¿Por qué Jesús dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Entonces, cuando uno deja de venir, bueno, un domingo, y el otro domingo no viene, ya son 15 días. Donde no venga el tercer domingo, despapallada completa. Despapallada. ¿Qué hace el enemigo? El enemigo empieza a sacar del redil a la gente, a hacerlos a un lado, a gobernarle las emociones, a ponerles tentaciones. No todas las tentaciones son de pecado. Hay tentaciones de pereza, tentaciones de glotonería. ¿A usted le da tentación de no leer la Biblia? Otra vez la misma Biblia. Yo me he leído 30 años leyendo esa misma Biblia. Otra vez a orar y a decir lo mismo. No me vayan a decir que ustedes no les han experimentado eso, que uno se postra de rodillas y dice, bueno, ¿y hoy qué digo? A mí me pasa todavía. Porque tengo 30 años y no, bueno, y yo busco el método, cómo lo adoro, para que mi rey se sienta agradado y que yo también pueda sentir su presencia, porque todo en la vida cansa. Entonces, ojo, Dios lo último que quiere es que entres en tentación. Por eso Él dijo, el espíritu está dispuesto, porque usted espiritualmente sabe que debe orar, que debe leer la Biblia, que debe adorar a Dios, pero su carne se lo deja. No. La carne quiere gobernar. Cuarto, cuando no oramos, renunciamos a la voluntad de Dios
para vivir nuestro propio albedrío. Y escúcheme, aunque usted no lo crea, la única manera para que Dios intervenga en su vida es si usted ora. Si usted no ora, Dios no se va a meter en su vida porque lo ama y lo respeta. Y Dios es un Dios respetuoso. ¿Qué dice Apocalipsis 3:20? Dice, he aquí yo estoy atrás de la puerta y llamo. Solo los que me abran su puerta y me permitan cenar con ellos, pues yo cenaré también con ellos. Dios es un Dios de orden respetuoso. Si usted no ora, Él no va a interceder, no va a intervenir, no van a haber milagros en su vida. Y alguien lo expuso de esta manera. Y con algo de razón teológica, dijo, Dios necesita de mi permiso para intervenir en mi vida. Y es cierto, porque Él nos dio el libre albedrío. Le dijo a Caín, le dijo, el pecado está a la puerta tuya, tú verás si se enseñorea de ti o no. O sea, Dios nos deja que nosotros tomemos la decisión. ¿Oro o no oro? Si oro, algo grande va a suceder. Si no oro, algo terrible también va a suceder. Y no es nada bueno como para uno garantizárselo a otra persona o recomendárselo. Beneficios de la oración. Ya voy a terminar. Me quedan 30 minutos. No, mentira. Los 4 aspectos, había dicho 3, pero creo, bueno, metí una ñapa. Es que Dios siempre da más de lo que necesitamos o entendemos. Beneficios de la oración, Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hasta ahí dice, beneficios de la oración. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Parafraseado, hay mucho poder cuando oramos. Ahora, pastor, pero es que yo la embarro, yo soy pecador, yo soy como Elías. Pues lea lo que sigue diciendo con respecto a Elías. Dice, Elías, siendo un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, oró y fervientemente y no llovió. Y volvió a orar y llovió. ¿En qué consiste la oración eficaz del justo? En la sangre del Cordero de Dios, que es la que me justifica y me hace justo. Cuando yo oro, por cuanto la sangre de Jesús, eso es una de las confesiones, ¿no? Me ha justificado, que es la 4ª confesión. Dice, si somos justificados, pues entonces tengo mucho poder cuando oro. Así todos seamos pecadores. Porque aquí no hay ninguno que no sea pecador. La Biblia dice, todos somos pecadores y no hay justo ni aun uno solo. La sangre del Cordero me justifica, y cuando yo primero me cubro con la sangre del Cordero, me justifica la sangre, mi oración va a tener mucho poder. Todo lo que yo pida al Padre en el nombre de Jesús, Él me lo dará para que el Padre sea glorificado. Tremendo. Entonces no oramos es por desconocimiento, pero tenemos todo por ganar. Segundo, Santiago capítulo 4 versículo 2. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedís mal. Note, cuando yo hago una oración que va en la misma dirección de la voluntad de Dios, Dios me la concede. Lo que no me va a conceder Dios son oraciones extrañas. Si yo pido mal, no va a venir nada.
Pero si yo pido, Señor, dame mi $1.000.000, papito Dios, tengo en Colombia mucha gente que necesito ponerlos a predicar. Necesito ponerles un salario y que solo se dediquen a eso. Que su afán ya no sea ganarse lo del día a día, porque en Colombia ustedes saben cómo es. La gente le toca al día a día a veces. No, Señor, necesitamos. Lo mismo aquí, ¿no? Entonces, Señor, necesitamos empleos dignos y constantes, permanentes, y que no nos quiten el tiempo para la obra del Señor. Son oraciones perfectas y que van en pro de la voluntad perfecta de Dios. Serán escuchadas, según lo que dice el apóstol Santiago. Dios me va a escuchar. ¿Usted cree que Dios va a querer que lo esclavicen a usted y que no le paguen bien? No. Jamás. Nosotros la oración que hacemos a Dios es: Señor, que trabajemos menos pero que ganemos más y que prediquemos más tu palabra. Y yo cuando hago negocios en Colombia, yo los negocios que yo veo que me distraen de la obra del Señor, esos no vienen de parte de Dios. Yo una vez digo, bueno, cierro ahí, cierre ahí. Si me va a sacar de la voluntad de Dios, no viene de parte de Dios. Y yo con Dios he hecho ese trato. Y yo ya tengo años de ser empresario y lo que me vaya a sacar de la voluntad perfecta de Dios, hazte a un lado. Viene de parte de Satanás. Y tercero, Marcos 11:24. Lo que pidamos bajo su voluntad, Dios nos lo concede. Era lo segundo. Son los beneficios de la oración. Y tercero, si pedimos, creyendo, recibiremos. Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. O sea, note la condición: orar y creer. Orar y creer. ¿Se imagina que hay gente que ora sin creer? Ora sin creer. De pronto usted ora: Señor, que me salgan los papeles, que me salgan mis documentos. Pero yo no sé para qué oro si no me va a pasar nada. Pues no va a pasar nada, porque oró pero no creyó. Ora y sigue preocupado. Ora y sigue preocupado. Entonces, todo lo que pidamos al Señor creyendo, lo vamos a recibir. Entonces, noten lo importante. Una llamada. ¿Cómo se llamaba el tema de hoy? Una llamada muy importante, exageradamente importante. Entonces, iglesia, necesitamos levantar nubes de oración en Jacksonville. Ya que no saben Dios a quién va a usar, levante la manita. A usted y a mí. No hay uno solo de los que estamos aquí que no estemos siendo llamados a la oración y a la intercesión, a orar.